El corazón se viste de alegría, es tiempo de unidad, es tiempo de perdón. Debemos derribar lo que es del Señor y ser uno en el amor de Dios. Las barreras no pueden ser jamás, las fronteras se levantan ya. Nuestra meta es lograr la unidad en Jesús, reflejando su amor, su plenitud. Toma mi mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, comisionados para hablarle su luz. Somos hijos del mismo Padre, Somos uno en toda iglesia, somos uno en Jesús. toma mi Tu mano, dame tu mano, quiero abrazarte, somos uno en Jesús. Somos hermanos, hoy un solo pueblo, hoy te abrazo y te alabaré de Jesús. Somos hijos del mismo Padre, somos uno en Jesús. el mundo Padre, cuando entre tú y yo caigan las barreras y el amor de Dios sea verdad entre nosotros. El mundo va a creer cuando la paja que hay en tu ojo y la viga que hay en el mío sean rendidas a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Pongamos nuestras vidas para Él, hermano, y hagámonos partícipes de su amor. Ven, hermano, dame tu mano y caminemos juntos los kilómetros que sean necesarios para alegrar el corazón de nuestro Padre. Amémonos unos a otros, porque el amor verdadero es de Dios. Él nos quiere juntos para que le glorifiquemos en la unidad, en la obediencia, en el templo. Hermano, hay tanto por hacer. Toma Mi mano, dame tu mano, Dios te salve, Señor, todo es Jesús. Somos sus hermanos, un solo pueblo, muy cercanos para hablarle su luz. Somos hijos del mismo Padre, somos una familia, somos uno en Jesús. toma Mi mano, dame tu mano, Dios ya sabe, somos uno en Jesús. Somos hermanos, un solo pueblo, mis hermanos, de la gracia de Jesús. Somos hijos del mismo Padre, somos uno en Jesús. ven, Señor Jesús. Ven a sentirnos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas,
Bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes, comienzo de semana, lunes 22 del mes de junio. Así que mi saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que siguen esta transmisión en vivo a través del Facebook a esta hora de la mañana. Saludo por aquí, por aquí saludamos a Teresa Calle. Que el Señor también te bendiga hoy en este día. También saludo a Gisela Gutiérrez, a Jessica Yasmín Hernández Mesa, que el Señor también la bendiga en este día. Saludo también a Juliet Gómez Lozano en Bogotá, que el Señor también la bendiga. Y a Patricia González, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y todos los demás que están conectados en los diferentes grupos donde comparto la transmisión del programa en el Facebook. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, para comenzar nuestro programa en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludo también a Silvia Murillo, que se acaba de conectar. Que el Señor también la bendiga en este día. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ellas todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor, aquí estamos reunidos en tu presencia y estamos reunidos en tu nombre, reunidos en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, que lo has creado todo y nos ha dado todo. Nos hemos reunido también en el nombre del Hijo, que nos ha redimido en el Calvario, muriendo en la cruz por nuestra salvación, y que nos ha dejado además su presencia en el misterio de la Eucaristía, y que nos ha enviado su Espíritu Santo para que nos asista en todo momento de nuestra vida. Estamos reunidos también en el nombre del Espíritu Santo, que nos santifica, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos da las luces necesarias del entendimiento, de la sabiduría, del don de la piedad, del temor de Dios, de la ciencia, el don del amor. Señor Jesús,
Jesús. Estamos reunidos en la Trinidad, pero en un solo Dios verdadero, que eres tu Padre del cielo. Te damos gracias por la noche, por el día, por la salud, por la vida que tú nos concedes, Señor, porque hoy no amanecimos en un hospital, ni en una clínica, ni en nuestra casa de pronto postrados por una enfermedad. Hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, y por eso es motivo de darte gracias, oh Padre del cielo. Te damos gracias porque estamos sanos, Señor. Hasta el momento, gracias a ti, Señor, nos has protegido de esta pandemia que está azotando a la humanidad. Y por ello yo te doy gracias, Señor, en nombre de todos tus hijos que siguen a esta hora de la mañana esta transmisión en vivo a través del Facebook. Te los entrego en tus manos, Señor. Tú los conoces y sabes quiénes son. ¿Qué hay en su vida? Tanto familiar, tanto personal, espiritual, social, comunitaria. Tú los conoces, Señor, porque tú nos has dicho en tu palabra que hasta nuestros pelos de la cabeza están contados. Por eso, Señor, yo te los entrego en tus manos en esta mañana. Haz con ellos tu obra, Señor, manifestando tu poder, tu gloria, tu santidad, tu sanación, tu liberación en cada uno de ellos y en cada una de ellas también, Señor. Tú sabes quiénes son los que están siguiendo este programa. Hay muchos que yo no sé quiénes son, porque no se dejan ver o porque no comentan, pero hay muchos, Señor, que están siguiendo el programa. Y otros muchos que lo seguirán en el transcurso del tiempo. A los que lo siguen a través del WhatsApp también. Señor Jesús, tú los conoces y sabes lo que hay en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Te los entrego en tus manos, Señor. Te los deposito en tu corazón traspasado por la lanza del soldado. Te los entrego en tus manos, amado Jesús, para que en este día haga tu obra en cada uno de ellos. En este sagrario, Señor, los deposito a cada uno de ellos con su nombre propio, con su historia hasta el día de hoy. En la historia de cada uno de nosotros, Señor, hay momentos de turbulencia, hay momentos de desierto, hay momentos de desolación, hay momentos de aridez, hay momentos de felicidad, de alegría, de gozo. Hay momentos de tristeza, de dolor, de lágrimas. Hay momentos de caída en el pecado, pero hay momentos de caída porque la misericordia de tu Señor nos abraza y nos levanta nuevamente de allí donde nos hemos hundido en el pecado. Por eso en esa historia que tenemos cada uno de nosotros, Señor, aquí la deposito en este sagrario, para que tú, Señor, con tu poder restaurador, con tu poder de salvador, nos unja a todos y a ellos con tu sangre preciosa. Amado Jesús, por ello te alabamos y te bendecimos, porque eres grande y eres poderoso, eres nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador. Te has querido quedar en nosotros, con nosotros, en este misterio de la Eucaristía, y creemos con nuestra fe que ahí estás tú, Señor, porque tú nos lo has dicho en tu palabra. El momento de la última cena, amado Jesús, y nos ha prometido en tu palabra que estará con nosotros hasta el fin del mundo, y que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra tu iglesia, Señor. Esas son tus palabras, son tus promesas, y en esas creemos, porque han salido de tu boca, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Por ello te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana, amado Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a escuchar a Dios, que nos va a hablar a través de su palabra, de la palabra de Dios escrita, que hoy la iglesia nos regala para la liturgia de este lunes 22 de junio, lunes de la semana 12 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículos del 5 al 8 y versículos del 13 al 15 y versículo 18. Hermanos, abramos los oídos de nuestro cuerpo, de nuestra alma, para que Dios te hable a ti en esta mañana. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos, y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y por medio de los videntes. Vuelvan de su mal camino, guarden mis mandamientos y preceptos, siguiendo la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, los invito para que nos unamos al Salmo 59 con la siguiente antífona. Que tu mano salvadora, Señor, nos proteja. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Hermanos y hermanas, les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzguen ustedes.
y la medida que ustedes usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora los invito para que abramos nuestro corazón y escuchemos lo que el Señor hoy nos dice a todos y cada uno de nosotros a través de su santa palabra que hemos escuchado en esta mañana. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla o nos recuerda las palabras de Mariscala en El Caballero de la Rosa. En el cómo está la gran diferencia de cómo hago una cosa, cambiará mucho el resultado en muchos aspectos de nuestra vida, sobre todo en lo espiritual. En el cómo está la diferencia. Esa es la palabra clave del Evangelio de hoy. En el cómo yo hago las cosas, en el cómo yo actúo, en el cómo yo pienso, hablo o me expreso, está la diferencia, la gran diferencia en las cosas, hermanos. De cómo haga las cosas cambiará o depende de que cambie mucho el resultado de nuestros aspectos, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, pero especialmente para que no seáis juzgados, nos dice Mateo 7:1. Pero hermanos y hermanas, mis queridos oyentes, los que siguen este programa de la mañana a través del Facebook, nos había dicho también el Señor que hemos de corregir al hermano que está en el pecado. Y para eso es necesario haber hecho antes algún tipo de juicio. San Pablo mismo en sus escritos juzga a la comunidad de Corinto y San Pedro condena a Ananías y a su esposa por falsedad. A raíz de esto, San Juan Crisóstomo justifica diciendo: Jesús no dice que no hemos de evitar que un pecador deje de pecar. Hemos de corregirlo, sí, claro, pero no como un enemigo que busca la venganza, sino como un médico que aplica un remedio. Entonces, mis queridos hermanos, con esto que el Señor nos dice hoy, que no juzguemos para no ser juzgados, no nos está diciendo que no debemos reprender a alguien que esté en el pecado. No, eso el Señor nos está dando la facilidad, que debemos reprenderlo, debemos hacerle caer en la persona cuando está en el pecado, mis queridos hermanos. Por eso San Juan Crisóstomo dice a lo siguiente sobre la justicia o sobre la justificación. Jesús nos dice que no hemos de evitar que un pecador deje de pecar. Hemos de corregirlo, claro, hermanos, porque si no, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios porque no hicimos nada porque esa alma se salvara y saliera del pecado. ¿Debemos corregirlo? Claro que sí, pero no como si fuera un enemigo que buscamos la venganza como sea, sino como el médico que aplica el remedio necesario para curar la enfermedad. De esa manera es que nosotros debemos corregir al pecador. Mis queridos hermanos, no verlo como un enemigo, como que alguien que está en contra de nosotros, sino hacerlo como hace el médico,
que le da al paciente el medicamento necesario, correcto para sanar la enfermedad. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? En la medicina que nosotros podemos darle a un pecador cuando está en el pecado para que salga del mundo del pecado es la palabra de Dios. Esa es la medicina que nosotros debemos aplicarle al pecador cuando le llamamos la atención para que corrija su vida. No quiere decir que entonces no podemos corregir al pecador porque el Señor nos dijo no juzguen para no ser juzgados. No, sí lo debemos hacer, pero con caridad. ¿Y cuál es la caridad? La palabra de Dios. Esa es la caridad con la cual uno debe corregir al pecador para que se convierta y deje su mala vida y camine por el camino del Señor. El juicio, hermanos, pues parece que debiera hacerse sobre todo con ánimo de corregir, nunca con ánimo de venganza, hermanos. El juicio que se debe aplicar al pecador es con la intención de corregirlo, de hacerle caer en cuenta que el camino por el cual está no es el correcto, no es el que el Señor quiere, no es el camino de la salvación. Nunca con ánimo de venganza, hermanos. Si nosotros corregimos a un pecador con ese ánimo, con esas ganas de venganza, estamos haciendo todo lo contrario. Porque el Señor nos corrigió a nosotros. Cuando vino al mundo, cuando estuvo en el mundo, corrigió a los pecadores, pero con justicia de Dios. No los veía como los enemigos. Por eso los maestros de la ley condenaban a Jesús y le decían en su cara: es que usted come con los pecadores, con las prostitutas, hasta de borracho lo trataron. Porque el Señor se acercaba al pecador con misericordia y con la palabra de Dios lo corregía y le hacía de enderezar su vida por el camino del Señor. Así debemos ser nosotros, hermanos. Pero todavía, mis queridos hermanos, más interesante es lo que dice San Agustín. El Señor nos previene de juzgar rápida e injustamente. Pensemos primero si nosotros no hemos tenido algún pecado semejante. Pensemos que somos hombres frágiles y juzguemos siempre con la intención de servir a Dios y no a nosotros. Si cuando vemos los pecados de los hermanos pensamos en los nuestros propios, no nos pasará, como dice el Evangelio, que con una viga que tengamos en nuestro ojo pretendemos sacarle la motica que hay en el hermano. Entonces, mis queridos hermanos, cuando uno corrige al hermano, al pecador, uno debe revisarse que uno muchas veces también ha caído en el pecado en el cual está ese hermano o esa hermana o ese cristiano o ese ser humano viviendo en ese momento. Para así poder aplicar la misericordia de Dios y no juzgar y tildar al pecador como si fuera mi enemigo. No, hermanos, porque debemos primero reconocer que yo también he sido un pecador y que tal vez he podido ser un pecador más terrible que al cual yo quiero corregir en ese momento. Si estamos, hermanos y hermanas, bien formados, veremos las cosas buenas y las malas de los otros, casi de una manera inconsciente. De ello haremos un juicio, hermanos. Pero el hecho de mirar la falta de los otros desde el punto de vista citados nos ayudará en él a juzgar al hermano con misericordia. Ayudará a no juzgar por juzgar, a no condenar por condenar, a no tildar por tildar, o por decir alguna cosa, o para cubrir nuestra deficiencia, o sencillamente porque todo el mundo lo hace. No, hermanos. A veces cuando nosotros queremos corregir al otro y lo hacemos a veces con dureza, es porque yo estoy ocultando de que no vayan a descubrir que yo estoy en el mismo pecado. Hermanos, cuando uno tilda a una persona homosexual,
con dureza y lo rechaza y uno se vuelve homofóbico frente a esa persona, es porque yo tengo ese pecado. Simplemente que me vuelvo como una fiera en contra del otro porque yo no quiero que descubran que en mí está el pecado. Eso es lo que pasa cuando nosotros corregimos, tildamos, calumniamos y juzgamos al otro con furia. Porque es que ese pecado yo lo llevo, pero yo quiero cubrirme para que no descubran que en mí hay ese pecado. Eso es lo que pasa, hermanos. Por eso la iglesia en algunos momentos ha sido dura criticando a la gente, a las personas homosexuales. Pero ya ha tenido que ir bajando la guardia. Porque entre la iglesia también los hay y no vamos a ocultar. Y no solamente entre la iglesia cristiana católica, entre todas las iglesias hay gente de ese tipo. Entonces, no podemos calumniar y tildar al otro con furia, porque eso demuestra que yo lo estoy haciendo porque es una manera de cubrirme, es como una coraza que me coloco para defenderme, para que no descubran que en mí hay ese pecado en el cual el otro que yo estoy corrigiendo está cayendo. O está, mis queridos hermanos. Todos mis queridos hermanos, debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de practicar siempre la misericordia del Señor. Los otros, desde el punto de vista citados, entonces debemos no juzgar por juzgar, no calumniar por calumniar. Uno de los principales elementos que nos identifican como seres humanos, como personas, es la conciencia. Nuestra capacidad de juzgar, nuestro sentido ético y moral, es un don de Dios que nos hace posible el discernimiento. Y esta capacidad actúa siempre y ante todo en nosotros. No es indispensable situarnos ante los hechos, lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es conveniente, lo que es ético, lo que acusa o causa daño, para poder actuar en consecuencia. Y es imposible, hermanos, dejar de hacerlo. Es algo que nos brota auténticamente sobre nosotros. Hay juicio que podemos hacer y otros que tenemos la grave responsabilidad de hacerlos. No se puede renunciar a ello. Por ejemplo, cuando estamos ante la trata de personas, el comercio de niños para extraer órganos, las estafas, el racismo, la xenofobia, los abusos de menores, la explotación laboral, los intereses económicos que se anteponen a la dignidad de las personas, la defensa de la vida ante el aborto, ante la eutanasia. Mirar, mis queridos hermanos, para otro lado, callarse, lavarse las manos, ¿no es ser cómplices de todas estas cosas? En eso sí tenemos que actuar, hermanos. Y a veces hay que actuar duramente contra los emisarios de Satanás, cuando quieren imponer sus ideologías a todo el mundo, cuando quieren ir en contra de las cosas de Dios. Ahí sí tenemos que, hermanos, explotar a veces hasta con la furia para poder frenar al demonio. Ahí no nos podemos quedar callados. Ahí sí hay que aplicar la justicia. Pero la justicia divina, no la humana. Porque la humana destruye y la justicia humana no trae paz. Al contrario, trae más guerra, más división, más odios, más rencores. Pero la justicia de Dios debe traer cambio en el mundo, hermanos. Entonces no podemos quedarnos ante las injusticias de la sociedad, no nos podemos quedar callados. Entonces, pero es que el Señor dice que no debemos juzgar para no ser juzgados. Sí, el Señor dijo eso, pero ya les dije, ¿en qué sentido es que debemos juzgar? Pero en las cosas, en los atropellos del mundo contra las cosas de Dios, hay que aplicar la justicia divina. Todos estamos, mis queridos hermanos, todas estas aberraciones que les he mencionado anteriormente, que son humanas, le competen a la justicia civil. Son crímenes
que se cometen contra el ser humano. Y nuestra responsabilidad como bautizados, como cristianos, como hijos de Dios, como profetas, está en denunciarlas, nunca esconderlas. Así sea un ministro de la iglesia que las cometa, hay que denunciar. No nos podemos quedar callados como perros mudos ante las injusticias, ante las aberraciones que nosotros los seres humanos cometemos contra los otros seres humanos, contra los más indefensos, contra los más inocentes. Hermanos, todas estas cosas de aberraciones, la justicia civil debe caer sobre ellos, pero también la justicia divina. Porque Dios no se queda callado ante los atropellos que nosotros cometamos contra los derechos de los demás y contra la vida de los demás. Dios no se va a quedar callado ni se va a quedar quieto ante un asesino, ante un criminal, ante un violador, ante un ladrón. No se va a quedar quieto. La justicia de Dios se aplica también, así como se aplica la justicia humana, la justicia civil. Ante estos casos, denunciemos, hermanos. Debemos hablar como profetas. ¿Qué hacían los profetas? Anunciaban, pero también denunciaban. Esa es la misión de un profeta, hermanos. Pero las palabras de Jesús no se refieren a estos asuntos. Estamos en el sermón de la montaña y Jesús está hablando a los discípulos, a su comunidad. 3 veces, mis queridos hermanos, aparece la palabra hermanos en tan pocas líneas del evangelio de hoy. Sería de esperar que estos comportamientos no ocurriesen nunca en la comunidad cristiana. Sin embargo, puede darse calumnias, denuncias falsas, maltrato de pareja, corrupción, manipulación de conciencia y muchas otras. En estos casos, hermanos, es necesario juzgar y condenar los actos, pero no es tarea de la comunidad condenar a las personas. Ahí es donde está el meollo del asunto, hermanos. En estos actos de aberraciones, uno condena el acto, pero la persona la condena la ley civil, hermanos. Y en la otra vida, Jesús se encarga de hacerle juicio a la persona. Nosotros como humanos, como cristianos, como discípulos, denunciemos, condenemos el acto que la persona ha cometido. Y la justicia divina, más adelante, y la justicia humana aquí en la tierra, se encarga de condenar a la persona. Pero nosotros debemos repudiar, condenar con radicalidad el acto de la persona. Mis queridos hermanos, por eso el Señor tiene misericordia. El Señor no condena al pecador, condena el pecado. Condena el pecado de la persona, no a la persona porque lo cometa. Condena el pecado. Eso sí, el Señor es radical condenando el acto del pecado. Por eso, hermanos, una persona, por ejemplo, coloquemos un ejemplo, una persona homosexual. El que sea homosexual no es el pecado. El pecado es en que vaya y practique el acto con otro hombre. Ahí es donde está el pecado. Ahí es donde Dios condena. Eso es lo que el Señor condena con radicalidad. Hace falta, mis queridos hermanos, un acuerdo sentido de la justicia y una buena dosis de prudencia. Porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que ustedes usen, la usarán con vosotros, dice el Señor. Yo desconozco lo que hay en el fondo del corazón de las personas que actúan mal éticamente. No de su historia, sus heridas, sus ofuscaciones, sus frustraciones, sus auténticas intenciones. Por ello, hermanos, debemos examinar atentamente, de forma muy cuidadosa, los juicios de las personas. Entonces, que estas palabras del Señor que nos dice hoy a cada uno de nosotros: no juzguéis para no ser juzgados, o saquemos la viga que hay en nuestros ojos para ver la motica que hay en el otro, no quiere decir, hermanos, que no debamos corregir al que está en el error, al que está en el pecado. Debemos corregirlo, sí, claro, pero con la justicia de Dios, teniendo en cuenta de que no es mi enemigo, no viéndolo como mi enemigo,
sino como un hijo de Dios que cayó en el error. En cualquier momento, se dice por ahí, metió las de caminar y se hundió en el pecado. Hay que ayudarlo a salvar. Esa es la misión de nosotros. Pero ante las injusticias de la vida que los seres humanos cometimos contra los otros, debemos denunciarlas como profetas, como cristianos. Pero la justicia a la persona la aplica solamente Dios y la justicia humana. Pero nosotros debemos condenar, repudiar, denunciar el acto de la persona. Las aberraciones que se cometen, las violaciones, los secuestros, los asesinatos, los robos, todas esas cosas las debemos nosotros denunciar, el acto como tal, pero la justicia la aplica la civil y Dios más adelante. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, pasemos a la segunda franja del programa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, mis queridos hermanos, sobre los malos pensamientos? ¿Es pecado tener malos pensamientos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En realidad, hermanos, ningún pensamiento es malo, pero sí puede ser nocivo. Sí puede ser nocivo. Pongamos un ejemplo. Si tú estás comiendo y llegan moscas y quieren detenerte en tu comida, tienes dos opciones: espantarlas o comérselas. De la misma manera, las moscas no son malas, pero sí son nocivas cuando contaminan nuestros alimentos. Por eso conviene espantarlas antes de comérselas. A menudo, hermanos, sucede que nos vienen a nuestra mente pensamientos negativos sin motivo. Y no son pocas las personas que cargan con la culpa por estos pensamientos que vienen a la mente sin querer. Por eso Santa Teresita decía, debemos cuidar la loca de la casa. ¿Y cuál es la loca de la casa? Nuestra mente. Nuestra mente es la loca de la casa. Tenemos que ponerle freno a la loca de la casa. Entonces, mis queridos hermanos, a menudo sucede que nos vengan a nuestra mente, a la loca de la casa, malos pensamientos negativos sin ningún motivo. No son pocas las personas que cargan con la culpa de estos pensamientos que vienen a la mente sin querer, sin que uno se los busque, hermanos. Pero esto no es pecado, siempre y cuando no los consintamos. El pensamiento pecaminoso. Ahí es cuando es pecado un pensamiento. Por ejemplo, es que me vino a mi mente un pensamiento de tomarme un veneno para acabar con mi vida. Que venga el pensamiento, hasta ahí no está el pecado. Pero si ya yo cometo el acto que vino a mi mente, ahí es donde está el pecado de ese pensamiento que se ha vuelto un pensamiento nocivo, venenoso, peligroso, como un arma mortal para la persona. Hermanos, que tú tengas malos pensamientos no es pecado. El pecado es que tú los consientas, que vaya a hacer lo que en ese momento está pensando o a lo que la loca de la casa se le vino en ese momento. Por ejemplo, alguien por algún motivo te hace enojar y sientes el deseo de insultarlo o maldecirlo. Este sentimiento es normal en todo ser humano y no debes preocuparte por ello. Pero en cambio, si alguien por algún motivo te hace enojar y sientes el deseo de maldecirlo y lo maldices con tus pensamientos sin siquiera decírselo a la otra persona de palabra, ahí es donde está el pecado. Esto sí es un pecado, hermanos. Vemos lo importante de lo que es los malos pensamientos. Jesús nos dice, hermanos, oyen que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a la mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 27, 28. El pecado, hermanos, no solo se da en la acción, en el adulterio en este caso, sino también en la intención, es decir, en la codicia.
Puede que nunca haya sido infiel a su esposo o a su esposa. Puede que nunca hayas llevado a cabo la acción del adulterio, pero también puede que hayas tenido algún pensamiento negativo y lo hayas consentido. A mis queridos hermanos, lo haya consentido con otra mujer o con otro hombre, y esto sí es un pecado. No de acción, pero sí de pensamiento. Hermanos, vemos que los pensamientos negativos en nuestra vida no son malos. Malo es el ir a cometer lo que el pensamiento me dice. Yo voy por la calle, veo una mujer hermosa y ya mejor dicho, con mi pensamiento la desnudé y le hice de todo. Ahí es donde está el pecado. Ya adulteré con esa mujer en mi corazón y en mis pensamientos. Pero si yo la vi, ay, qué mujer tan bonita, ve la creación de Dios, cómo es de linda. O un hombre en caso de una mujer. Vea qué hombre tan bonito, vea cómo es la creación de Dios. Pero hasta ahí nomás. No hay pecado, hermano. Es que contemplar la belleza no es el pecado. El pecado es ir al más allá. De que con mi pensamiento desnudé a esa mujer, desnudé a ese hombre y hice de todo con él o con ella. Ahí es donde está la malicia del pensamiento. Ahí es donde está el veneno del pensamiento. Ahí es donde está la malicia de Satanás en nosotros por nuestros pensamientos. Por eso Santa Teresita decía siempre, debemos frenar la loca de la casa. Debemos ponerle freno porque la loca a veces se sale de control. No es el sentimiento, sino el consentimiento lo que le da el valor moral, bueno o malo, a lo que hacemos. No es pecado tener malos pensamientos. Es algo normal en todo ser humano y parte de nuestra naturaleza. El pecado sí es consentir los pensamientos nocivos que vienen a nuestra mente. Ahí es donde está el pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo hacer entonces para no consentir estos sentimientos o estos pensamientos negativos? Hermanos, déjalos fluir, déjalos que se vayan. Así como vinieron, se pueden ir. Ahí, esa es la manera. ¿Cómo hacer entonces, hermanos, para no consentir estos pensamientos o estos sentimientos negativos en nosotros? Déjalos fluir, déjalos que se vayan. Así como vinieron, así se pueden ir. Pero si tú los consientes y los maquilla todo el día ahí en su mente y denle como un martillo cuando uno está dándole una puntilla, clavándolo sobre una pared y denle hasta que entra. Y si nosotros estamos con esos pensamientos, esos sentimientos negativos que nos han venido a la loca a la casa y los hemos consentido, estamos todo el día ahí, dele y maquillos, hermanos, ahí es donde está el pecado, porque no los dejamos ir. Ellos como se vinieron, así se van. El diablo siempre quiere nuestra atención. Siempre quiere nuestra atención. Por eso la mejor manera de vencerlo es ignorarlos por completo. Ignorarlos por completo. Es decir, no pararle bolas para que se vaya. Los malos pensamientos provienen de Satanás. Y su estrategia consiste en ponerlos en tu mente, en nuestra mente, a fin de que los pongas en práctica. Recuerden una historia que les conté del caballo. Un caballo que estaba amarrado y vino el diablo y lo soltó y se fue y se comió el cultivo del vecino y eso se formó una guerra hasta que esa familia se acabaron por completo y a lo último le preguntaron al diablo, ¿y usted por qué hizo todo esto? Y el diablo que respondió, yo solamente solté el caballo. El diablo también te puede decir, yo solamente puse en tu mente el pensamiento, lo que pasó de ahí para allá, tú lo hiciste. Entonces los malos pensamientos vienen de Satanás, obvio. Y su estrategia consiste en ponerlos en tu mente a fin de que tú los pongas en práctica. De ahí para allá, después de que hayan llegado a la mente los malos pensamientos o los malos sentimientos que han llegado a nuestro corazón, el diablo los ha puesto hasta ahí. Pero de ahí para allá, lo que pase, lo que tú hagas con ellos, ya no es culpa del diablo, es tú. Es cada uno de nosotros que los hemos llevado a la práctica.
si Él logra que hables o pongas a práctica un mal pensamiento, habrá logrado su misión de que cumpla su voluntad. Eso lo hace el diablo y no la palabra de Dios. El punto esencial de todo esto es que Satanás quiere ser tu Dios, el Dios con D minúscula, porque el de D mayúscula es nuestro Dios que está en el reino de los cielos. El punto esencial de todo esto que busca Satanás colocándote tus malos pensamientos, tus malos sentimientos en tu corazón y en tu mente, es que quiere ser tu Dios. Eso nos dice Corintios capítulo 2, versículo 4 al 4, mis queridos. Versículo 4, mis queridos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Es probable, hermanos, que no siempre puedas estar evitando que un mal pensamiento entre a tu mente. Sin embargo, ten la certeza de que puedes determinar lo que harás con él. Tú tienes la certeza, o lo rechazo o lo consiento, lo acaricio, lo abrazo y duermo con él y hago lo que él quiere que yo haga. La decisión la tienes tú, nadie más. A tu mente viene un mal pensamiento, a tu corazón viene un mal sentimiento, pero de ahí para allá, la decisión la tomas tú, nadie más. Mis queridos hermanos, que un mal pensamiento entre a tu mente, sin embargo, ten la certeza de que puedes determinar lo que harás con él. Toma valor de lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir y darnos fortaleza, de desbastar los argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. La única forma, hermanos, de ser libre de los malos pensamientos es luchando fuera o echando fuera los pensamientos que son contrarios a los que Dios enseña, llevando cautivos a estos pensamientos rebeldes y enseñándoles a obedecer a Cristo. Esa es la única manera para ser libre de ellos, mis queridos hermanos. Así que cuando reconozca que tienes un pensamiento malo, échalo fuera de tu mente de inmediato. Dígale, el Señor reprenda al diablo. Así tú puedes reprender un pensamiento malo en tu mente y reemplazarlo con los que nos enseña a pensar, por ejemplo, Filipenses 4:8. Esto puedes lograrlo solo de una forma: depositando la palabra de Dios en tu corazón, medita en ella, léala y confiésala. Confesar la palabra de Dios es una herramienta muy efectiva, hermanos, para controlar los pensamientos de tu vida, pues no puedes pensar en una cosa y decir otra contraria a la que estás pensando. Lo más asombroso, mis queridos hermanos, de resistir al diablo es que cuando lo haces, él solo puede actuar de una forma: huir. Nos dice Santiago 4:7. Un cristiano, hermanos, jamás debe soportar el tormento de los malos pensamientos. Jesús rompió la autoridad de Satanás que tenía sobre el ser humano. Así que vistámonos de la armadura de Dios para pelear contra las acechanzas y contra las huestes del maligno, del diablo, nos dice Efesios 6:10-18. Esto significa, hermanos, que no se nos ha dado la oportunidad de elegir, la oportunidad de elegir. Puede renovar nuestra mente con la palabra de Dios y no darle lugar al diablo en nuestros pensamientos, nos dice Romanos 12:2. Leemos en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para que ustedes
la cual es buena, agradable y perfecta, nos dice la palabra de Dios. Hermanos, el peligro que se corre al permitir que los malos pensamientos permanezcan en nuestra mente es que al final entrarán a tu corazón y saldrán de tu boca. Proverbios 4, 20, 23. Jesús enseñó que no es lo que entra a la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale de la boca desde el corazón. Mateo 15, 11 y versículo 18 al 19. Entonces, hermanos, conservar la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón te ayudará a mantenerte libre de todo mal pensamiento y del poder del enemigo, nos dice Lucas 10, 19, mis queridos hermanos. Ahí está la enseñanza del Señor. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos libres del maligno, hermanos, de los malos pensamientos. Vuelvo y repito. El pecado no está en que tú tengas malos pensamientos o malos sentimientos. El pecado está en que tú los consienta y los lleve a la práctica. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. La historia para el día de hoy está titulada El tesoro en el viñedo. Un anciano, labrador, dueño de un viñedo, tenía 3 hijos. A ninguno le gustaba el trabajo y habían confiado su vida a la buena suerte. Como el anciano estaba por morir, los llamó y les dijo: les voy a revelar un secreto en mi campo. Cerca de alguna de las vides hay enterrado un tesoro a poca profundidad. Si lo encuentran, los 3 podrán vivir cómodamente. A los pocos días, el Señor murió. Los hijos repartieron la tierra en partes iguales y comenzaron a cavarla. No contrataron peones para no correr el riesgo. Fue un trabajo lento y les prodijo en aquel lugar que estaba enterrado aquel tesoro que el Señor les había dicho. Tardaron 1 mes y medio y no encontraron nada. Cambiaron los lotes y repitieron la operación sin hallar nada. Otra vez rotaron las parcelas con igual resultado. Pero al cabo de 4 meses, descubrieron que las vides estaban cargadas de enormes racimos de uvas. Como la tierra había sido removida con tanta dedicación, la cosecha fue muy abundante y les dio una ganancia superior al valor del tesoro que buscaban. Así que descubrieron que si se repetían el esfuerzo todos los años, podrían vivir cómodamente. Moraleja, enseñanza para nuestra vida. El tesoro está en nosotros mismos, pero debemos de buscarlo de otra manera. Solo pongámonos a trabajar y descubriremos que hay riquezas en nuestra alma y veremos la abundancia de la cosecha que tenemos gracias a nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Estos 3 hermanos creían que iban a encontrar morgotes de tesoro, de oros escondidos allá entre la tierra. Pero vea el resultado al final. De tanto excavar la tierra, el fruto fue abundante y la ganancia fue también fructífera, hermanos. Eso pasa en nosotros, mis queridos hermanos. Eso nos pasa a cada uno de nosotros. El tesoro está en nosotros mismos, pero debemos buscarlo de otra manera. Busca tu tesoro en ti mismo de otra manera. No en la misma rutina que siempre lo ha hecho. No, tenga otros proyectos, tenga otras maneras, tenga otra pedagogía, hermanos, para que tú puedas descubrir el tesoro que hay en ti.
que hasta el momento no la has podido descubrir, porque te has pasado toda la vida escarbando en el mismo lugar y de la misma manera. Intercambia, hermano, los papeles, intercambia la manera de vivir, la manera de escarbar para encontrar ese tesoro que hay en ti mismo y sacarlo a flote y ponerlo en funcionamiento. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María, hermanos. Démosle gracias a Dios por este momento de reflexión que Él nos ha regalado hoy a través de su santa palabra, mis queridos hermanos. Coloquémonos en la presencia de Dios para que Él derrame su bendición sobre todos y cada uno de nosotros, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Ahora, a las 3 de la tarde, los invito para que nos conectemos en la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia, mis queridos hermanos. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios para recibir la bendición de parte de Él. Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesús, tú que has venido al mundo para salvar a la humanidad, para redimirnos del pecado, para darnos la entrada al reino de los cielos, para abrirnos la puerta del cielo, para hacernos nuevos hijos de Dios en ti, Señor, redimidos, salvados y transformados por la sangre que tú has derramado, Señor, y por la vida que has entregado en la cruz. Tú nos has entregado en la cruz, al pie de la cruz, en la persona de Juan, a tu Santísima Madre, la Virgen María, como nuestra Madre. Tú, Señor, nos has enviado el poder del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. Nos has hecho la promesa del Paráclito y nos los has enviado. Ahora te pido, Señor, que manifieste tu poder bendiciendo a este pueblo santo tuyo que sigue esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana a través del Facebook. Y quienes la verán en el transcurso del tiempo. Y quienes la ven a través del WhatsApp también, Señor. Descienda sobre ellos el poder de tu bendición. Y que esa bendición que viene de lo alto, que viene del cielo, descienda sobre todos como un rocío, como una lluvia que penetre en sus vidas familiares, sociales y espirituales. Y que esa bendición que viene de lo alto sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos por aquí a buscar una cancioncita para despedirnos con una canción dedicada al Señor, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, mis queridos hermanos. Vamos a ver por aquí cuál canción por aquí, a ver. Recuerden que a las 3 de la tarde, mis queridos hermanos, los espero para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia, mis queridos amigos. Agradezco a todos. Venga por aquí a quien no había saludado. Saludo a Marina Vargas, a Liliana María Iral, a Estela Medina, a doña Silvia, que el Señor también te bendiga en este día. Bueno, a ellas que no las había saludado y a todos los demás que están ahí conectados a esta hora de la mañana, mi saludo muy especial y mi agradecimiento por permitirme llegar a sus hogares, a sus casas con este programa. Una cruz levantada yo vi, con un hombre perdiendo de sí, que moría, mas era por mí, para darme una vida feliz. Ese hombre se llama Jesús, y es el Hijo bendito de Dios, que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón. Si tienes una
ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Tiene Cristo una mansión de gloria preparada en los cielos, donde todos iremos a gozarnos ante el trono. Bueno, mis queridos hermanos, entonces así que un feliz día para ustedes. Estos cantos que yo coloco así en este estilo de música como muy popular son unos coros católicos de Nicaragua, para que ustedes no pensar que eso es música protestante, ¿no? Son unos coros católicos que son de Nicaragua, y en Nicaragua los coros católicos son muy de este estilo de música muy movida, muy carismática, muy de alabanza. Entonces por eso esos coros son de Nicaragua. Así que mis queridos hermanos, un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe.